Ya, chiquillos, presten mucha atención a lo que nosotros vamos a ver ahora. Nosotros estamos viendo probabilidades. Los conceptos, de hecho, son poquitos conceptos importantes que usted tiene que tener claro. Aquí los mencioné, pero vamos a ir hablando de uno en uno hasta llegar a la unión e intersección. La prueba, créanme, yo la rehice considerando lo básico que se requiere para esto, que es cálculo de probabilidades con regla de Laplace, que usted sepa lo que es el espacio muestral, que sepa lo que es el principio multiplicativo, cuándo aplicarlo, o construir un diagrama de árbol, y lo último, unión e intersección. Vamos a comenzar con el primer concepto, experimento aleatorio. No le voy a pedir una definición, sino que me digan un ejemplo de un experimento aleatorio. ¿Ah? Dado una moneda, bueno, eso sí y no. Nosotros, si somos rigurosos, el experimento no debería ser lanzar un dado, porque lanzar un dado es una acción, pero el experimento requiere que hayan distintos resultados. Entonces el experimento, siendo riguroso, sería lanzar un dado debería definir también cuántas caras tiene. Hay dados que tienen 5 caras, que tienen 4, que tienen 6, que tienen 8, 12. Entonces, un experimento sería representado de manera correcta, lanzar un dado de 6 caras y observar el resultado que se obtiene, o el resultado o el número que muestra la cara principal. Eso es un experimento. Si usted me dice lanzar una moneda o lanzar un dado, le podría entender, pero no sería lo correcto, ¿ya? Porque no estoy especificando. Eso es una acción. Yo digo, no sé, caminar no es un experimento, lanzar un dado tampoco, pero lanzar un dado y observar qué número se obtiene, eso sí es un experimento que se pueden obtener distintos resultados y yo no puedo saber cuál resultado se va a obtener hasta que realice el experimento, ¿ya? Otro experimento podría ser el que mencionaron, pero no sería una moneda, sería lanzar una moneda y observar si se obtiene cara o sello, o bien observar lo que se obtiene. ¿Qué otro experimento ustedes han utilizado harto? De hecho, puedo colocar aquí, lanzar 2 dados y observar los resultados que se obtienen. Esos son los experimentos como ejemplo que usted debería conocer. Aquí, de hecho, no escriben nada, chicos. Necesito únicamente que presten atención o que vayan respondiendo, porque esto se los puedo mandar. Les voy a mandar el video. Si quieren, le mando esto igual. Es lo de menos. Lo importante es que queden claros con los conceptos. Ahora, entonces, yo les pregunto, ¿qué es lo que es el espacio muestral? ¿Qué entienden ustedes por espacio muestral? Muy bien. El espacio muestral tiene relación con los resultados que se obtienen al realizar un experimento. Por ejemplo, utilicemos el mismo orden que aparece arriba. El experimento era lanzar un dado de 6 caras. ¿Qué resultados se van a obtener cuando usted lance un dado de 6 caras? Bueno, cuando usted lance un dado, en el primero, los resultados posibles van a ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Del segundo, lanzar una moneda y ver si se obtiene cara o sello. ¿Cuáles serían los resultados? Habrían 2, cara o sello. Cuando usted representa el espacio muestral, normalmente se hace con este símbolo, ¿ya? De espacio muestral. Y como son elementos, hablamos de posibles resultados, se escriben con estas llaves, que se refiere a un conjunto, en este caso, podría preguntar incluso, ¿cuántos elementos tiene este conjunto? ¿O cuántos son la cantidad de resultados posibles que tiene este experimento? Cuando yo lanzo un dado, ¿cuántos resultados me dieron? 6. Cuando lanzo una moneda, 2. Esa sería la cantidad de resultados posibles que después no lo vamos a utilizar nosotros para calcular probabilidades. Y cuando yo lanzo 2 dados, ¿cuáles resultados podría obtener? ¿Ah? Cuando yo lanzo 2 dados, bueno, aquí es donde ya empezamos a confundir un poquito, pero es bien específico. Si yo lanzo 2 dados, yo no voy a obtener un 1.
No, porque estoy lanzando dos dados. ¿Ya? Entonces, si yo estoy lanzando dos dados, voy a obtener dos resultados. Por eso es que los resultados me podría salir, por ejemplo, el 1 con el 3, por ejemplo. Entonces, si el experimento es lanzar dos dados y observar los resultados que se obtienen, no voy a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, no. No, tampoco voy a colocar en el dado 1 se obtienen del 1 al 6, en el dado 2 se obtienen del 1 al 6, no. Lo que se hace es, me puede aparecer el 1 con el 3, me podría aparecer, por ejemplo, el 2 con el 4, ¿ya? Otra situación que se podría dar. ¿Qué otra situación se podría dar? El 5 con el 2, ¿ya? Bueno, y así, puedo ir buscando, pero ¿cómo yo obtengo todos para que sea ordenado, para que no se me olvide ninguno? Porque si voy nombrando así de forma aleatoria, no los voy a obtener todos. ¿Qué se hace? Bueno, voy por orden. El 1, si me sale el 1 en el primer dado, en el segundo se puede obtener un 1. Si me sale un 1, también se podría obtener un 2, el 1 y el 3, 1 y 4, 1, 5 y 1 con el 6. ¿Ya? Todos estos casos son cuando el primero fue 1, pero el primero también podría ser 2. Entonces ahí sale el 2 con el 1, el 2 con el 2, 2 con el 3, 2 con el 4, 2 con el 5 y 2 con el 6. Y así de forma sucesiva puede ir escribiendo todas las posibilidades. Usted si quiere lo va escribiendo así, ya de forma aleatoria, pero seguramente se le va a escapar a alguno si es que lo empieza a mencionar así. Por eso es que lo importante es que usted sea ordenado. 3-2, 3-1, 3-3, 3-4. De hecho, le puedo preguntar, ¿cuántos resultados posibles hay en este caso? 4-4, 4-5. ¿Cómo ustedes llegan a ese resultado? Muy bien. De hecho, eso ya adelantamos un poquito porque eso es el principio multiplicativo. 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5. De hecho, yo podría preguntar, si yo lanzo dos dados, ¿cuál es la probabilidad de obtener un 3? Si yo lanzo dos dados, ¿cuál es la probabilidad de obtener un 3? Bueno, la probabilidad es 0, porque nunca va a obtener un 3. Usted lo que podría hacer es obtener un 3 con un 1, o un 3 con un 2, etcétera. Por lo tanto, la probabilidad de obtener un 3 no existe, es nula, o es un suceso imposible. Podría preguntar, ¿cuál es la probabilidad de que al sumar el primer y el segundo número me dé 10? Bueno, eso sí se podría calcular, porque ¿hay alguno en donde la suma entre el primero y el segundo me dé 10? Por ejemplo, tengo aquí 5 con el 5, 4 con el 6, 6 con el 4, el 7 con el 3. Bueno, el 7 no me sirve, por lo tanto, bueno, esos creo que son. A 4, 6, 6, 4, 5, 5. Serían tres casos. ¿De un total de cuántos? 36. Entonces, así uno va calculando probabilidades. Pero lo importante es esto, que quede claro que cuando a usted le dicen, por ejemplo, si yo les digo, se lanzan tres monedas y se observa el resultado que se va obteniendo cara o sello, díganme un resultado posible cuando yo lanzo tres monedas. Cara, cara, cara. Muy bien. Es decir, usted nunca podría colocar en el espacio muestral que si lanzo tres monedas podría obtener cara, porque si lanzo tres monedas no voy a obtener cara. Podría obtener cara en ambas, en las tres. Eso sería una opción. O bien cara, sello, cara, y así buscar todos los resultados posibles. ¿Ya? ¿Queda claro esa parte, tíos? De hecho, si yo les digo otro experimento, antes de pasar al principio multiplicativo, que está muy relacionado con... Bueno, aquí dijimos que ¿cuántos resultados posibles hay? 36. Principio multiplicativo me va a permitir encontrar estos valores de forma efectiva. Por ejemplo, si yo le digo, lanzo, no sé, lanzo una moneda, después lanzo un dado, después lanzo otra moneda, entonces, ¿cuántos resultados posibles creen que habría? Bueno, podría ocupar el diagrama de árbol, pero no le estoy preguntando cuáles son los resultados posibles, le estoy preguntando cuántos son. Ahí nosotros aplicamos principio multiplicativo, que es lo mismo que vamos a utilizar después con esto. Pero antes voy a hacer aquí un experimento y les voy a preguntar a ustedes, experimento, por ejemplo, o de hecho no, esto lo vamos a dejar para diagrama de árbol mejor.
Vamos entonces al principio multiplicativo. ¿Ya? ¿Qué me dice el principio multiplicativo? Esto lo voy a escribir porque es importante, igual que después si quiere lo repasa. Pero me dice que si realizo una acción y posteriormente vuelvo a realizar otra acción, ¿ya? Cada una con distintas posibilidades, la cantidad de resultados posibles se determina multiplicando todas las posibilidades. Esto lo coloqué aquí de manera muy informal, ya en un cuaderno puedo después, pero sí lo definí en algún momento creo, para que si quieren lo vean como su definición manda, A sub 1 por A sub 2, donde son sucesos y son cantidad de resultados de uno y de otro, pero lo que voy es, esto se va a entender mucho con un ejemplo. ¿Esto para qué se utiliza? De hecho, para obtener todas las posibilidades. No le dice cuáles son, pero si usted con esto va a obtener las posibilidades. Por ejemplo, experimento, lanzar 3 dados y observar el valor que se obtiene. Lanzar 3 dados y observar el valor que se tiene. Cuando no le especifique qué tipo de dado, asumamos que son dados de 6 caras. Entonces usted dice, cuando yo lance el primer dado, ¿cuántas opciones tengo para el primer dado? 6. Tengo 6 opciones. Para el segundo dado, cuando yo lo lanzo otra vez, tengo otras 6. Y el tercer dado, ¿cuántas opciones tiene? 6. Bueno, esto es lo que me dice el principio multiplicativo, es que si realizo una acción, después realizo otra y después otra, esta tiene 6 posibilidades, esta tiene 6, esta tiene 6, basta con multiplicar y esto me da 216, es decir, voy a obtener 216 resultados distintos. Lo mismo nosotros acabamos de hacer aquí. Si yo lanzo 2 dados, la primera acción, lanzar el primer dado, ¿cuántas opciones tiene? 6. El segundo dado, ¿cuántas opciones tiene? En total me da 36. Y fíjese que nosotros obtenemos este número de arriba sin necesidad de contar ni de ir mencionando todos para poder calcular la cantidad de casos. De hecho, si le coloco aquí otro experimento, díganme ustedes cuántos resultados posibles habrán. Voy a colocar experimento. Se lanzan 2 monedas de forma consecutiva y luego se lanza un dado observando los resultados que se obtienen. 24. ¿Cómo llegamos a ese número 24? Bueno, aquí tenemos 3 acciones. Primero, ¿qué se hace primero? Se lanza una moneda. ¿Cuántas opciones tiene cuando usted lanza una moneda? 2. Segundo, se lanza otra moneda, porque hice 2 monedas de forma consecutiva. Es decir, tengo ¿cuántas opciones? 2, cara o sello. Y por último, se lanza un dado. ¿Cuántas opciones tiene el dado? En tercer lugar, lanzo un dado. Sería 2 por 2, 4, 4 por 6, 24. Es decir, que hay 24 resultados posibles. ¿Ya? Y yo les podría decir, después con esto yo les puedo preguntar probabilidades. Les puedo decir, ¿cuál es la probabilidad de que salga cara y un 5? Bueno, esta sería una sola, ¿cierto? Una de 24. ¿Ya? El caso favorable sería uno solo de un total de 24. Aunque aún no, ni siquiera pasamos a probabilidad, estamos viendo cómo hablar de, fíjense, hasta ahora qué concepto llevamos, de experimento, de espacio muestral y principio multiplicativo, que son las bases para luego calcular probabilidades. Si yo les digo, el último, experimento, se elige un número positivo menor que 7. Luego se lanza un dado de 4 caras
Y por último, se lanza una moneda y se observan el resultado de cada uno. Entonces, ¿cuántos resultados posibles habrán para este experimento? No le estoy diciendo cuáles son, porque si yo les dijese cuáles son, a ver, mencionemos algunos resultados de esto. Un número positivo menor que 7, por ejemplo, el 3. Un dado de 4 caras, me puede salir 1, 2, 3, 4, por ejemplo, y después una moneda que podría ser cara. Ahí tendría un resultado. Después tendría otro, no sé, un 2, un 3 y un sello, y así podría mencionar, podría intentar buscar todas las combinaciones, son hartas. De hecho, ¿cuántas combinaciones son? En primer lugar, dice, se elige un número positivo menor que 7. ¿Cuántos números positivos menor que 7 hay? 6. Luego, en segundo lugar, se lanza un dado de 4 caras. ¿Cuántos resultados distintos tengo? 4. Y por último, se lanza una moneda. ¿Cuántos resultados posibles tengo en una moneda? 2. Bueno, ¿cuántos van a ser los resultados posibles? 6 por 4, 24, por 2, 48. 48 resultados distintos serán. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos claros, chiquillos? Ya. Ya, entonces ahora vamos a hablar, de hecho, antes de ver diagrama de árbol, ¿para qué se utiliza el diagrama de árbol? Le podría preguntar a ustedes. Muy bien. El diagrama de árbol lo que me permite es ver todas esas combinaciones que se podrían dar, porque hasta aquí nosotros, hasta ahora, ¿qué estamos identificando? Únicamente cuántos resultados son. Pero ¿cómo yo puedo obtener esos 48 resultados? Bueno, aquí se tendría que utilizar diagrama de árbol. ¿Ya? Y el diagrama de árbol, yo le voy a colocar aquí una pequeña definición, es una manera de representar todos los resultados posibles. ¿Ya? Mediante un esquema, bueno, mediante un diagrama que su nombre lo dice. Por ejemplo, en el mismo ejemplo que tenemos acá, se elige un número positivo menor que 7, lo voy a dejar arriba, la definición. Se elige un número positivo menor que 7. En la primera acción, ¿cuántos resultados posibles tengo? Del 1 al 6. Por lo tanto, el diagrama, ¿cómo se va construyendo? Lo puedes ir construyendo hacia abajo o hacia el lado. Da lo mismo. Yo lo voy a ir haciendo hacia el lado porque es más fácil, ya que tiene hartos elementos. Tiene el 1, me puede salir el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Esas son las posibilidades de la primera parte que dice un número positivo menor que 7, ¿cierto? Luego dice, luego se lanza un dado de 4 caras. Es decir, si me salió un 1, después en la segunda acción, ¿qué puedo obtener como resultado? El 1, el 2, el 3 y el 4. Y de hecho, si me salió un 2, ¿qué puedo obtener como resultado? El 1, el 2, el 3 y el 4, y así se va construyendo este diagrama. Esto, a ver, voy a ver si es que lo hago rápido. Sería ahí, sería acá, sería ahí, ahí, tendría por acá, y tendría el último por acá. Hasta ahí tendríamos parte de, porque fíjense que aquí he realizado solamente dos cosas. ¿Qué fue lo primero que hice? Calculé aquí un número menor a 7. Después, ¿qué hice acá? Un dado de 4 caras. ¿Qué me faltará para poder completar este diagrama? Se lanza una moneda y se observa el resultado. Es decir, si me apareció un 1 y después obtuve un 1, ¿qué se puede obtener a continuación? Cara o sello. Si obtuve un 1 y después un 2, ¿qué puedo obtener? Cara o sello. Y así se va construyendo el diagrama de árbol. Yo lo hice para abajo, ustedes pueden hacerlo hacia el lado, lo que les sea más cómodo. Lo importante es que de cada uno de estos, usted va a obtener los resultados. ¿Y cuáles van a ser los resultados? Bueno, los resultados van a ser siempre lo que estén al final del diagrama, al final de las ramas. En este caso sería cara, ¿verdad? Bueno, pero no es cara, porque usted no puede obtener únicamente cara. Para que de esta cara, ¿qué tuvo que haber pasado? 1 y obtener un 1. Por lo tanto,
el primer resultado va a ser 1, 1 y cara. ¿Cuál va a ser el segundo resultado de esto? 1, 1, sello. Voy en orden. Primero ese, después para llegar acá. ¿Cuál será ese? Sello ante el 1 y antes el 1. ¿Ya? Después para obtener el de acá será cara, un 2 y un 1 y así puedo ir mencionándolo. No lo vamos a escribir todo. ¿Por qué? Porque son 48 resultados distintos, entonces no terminaríamos nunca. Lo importante es que ustedes entiendan el cómo se va haciendo este diagrama. De hecho, vamos a hacer otro ejemplo en donde varían estas cosas. Fíjense, ¿qué es lo que se le podría preguntar respecto de diagrama de árbol? Coloquemos aquí experimento. Se elige un número positivo menor que 5 si el resultado es un número par, entonces se lanza una moneda. En cambio, si es impar, entonces, digamos, se lanza un dado de 4 caras, ya para que sea más fácil. Lo vamos a hacer aquí para el lado. Primero, ¿qué es lo primero que tengo que hacer yo? Un número menor que 5. ¿Cuáles opciones son? El 1, el 2. Luego dice, luego, aquí hay una condicionante, sí. Si el resultado es un número par, ¿qué es lo que debe suceder? Una moneda. Bueno, ¿qué significa eso? En los que son pares, aquí en el 2, por ejemplo, ¿qué se puede obtener? Cara o sello. En el 4 también se podría obtener cara o sello. En cambio, si es impar, se lanza un dado de 4 caras. Es decir, si me salió un 1, es un número impar. ¿Qué hay que hacer a continuación? 1, 2, 3 y 4. Y lo mismo acá, si me salió un 3, como es impar, lanzo un dado de 4 caras, donde puedo obtener al 1, al 2, al 3 y al 4. El espacio muestral, todos los resultados posibles, ¿cuánto van a ser? El 1 con el 1, ¿ya? ¿Cuál otro? 1 con el 2, 1 con el 3, 1 con el 4, después 2 una cara, el 2 con un sello, 3 con el 1, 3 con el 2, 3 con el 4, el 4 con una cara, y por último, lo coloco más al lado, 4 con el sello. En total, ¿cuánto hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 resultados posibles. Aquí, de hecho, resultados posibles 12. Aquí hay un pequeño detalle, chicos, que se tiene que considerar. Aquí ya no se podría aplicar el principio multiplicativo tan a la ligera, porque de hecho, si uno dice, en el primero, ¿cuántas opciones hay? 5, perdón, 4. Pero en la segunda acción, ¿cuántas opciones hay? Después va a depender. Si sale par, de hecho, ¿cuántos resultados tengo? 2. Si sale impar, 4, entonces va a depender. Entonces ya no llegaría a aplicar principio multiplicativo. Aquí se aplica principio aditivo también, que en eso no voy a entrar porque no es necesario ni para la prueba ni para ahora. Pero si me salen en el primero 4 opciones, si luego es un número par, ¿cuántos resultados posibles tengo si es par? 4 por 2, 8. Y si después me sale impar, ¿cuántos resultados hay si es que son impar? 4, 16. ¿Ya? Ah, perdón. Pero si es par, entonces aquí no me sirven los 4 iniciales. ¿Cuánto me sirven? 2. Y si es impar, ¿cuánto me sirven? 2. 2 por 2, 4. 2 por 4 me da 8. Y fíjense que si yo sumo eso, me da 12, precisamente la cantidad de resultados. ¿Ya? Como le digo, eso más adelante lo veremos, pero ahora no es necesario para lo que ustedes necesitan en la prueba. Yo les podría preguntar ahora acerca de probabilidades, porque creo que con esto ya puedo hablar de probabilidad. ¿Cómo se determina la probabilidad? Antes de hablar de unión e intersección. La probabilidad se determina mediante la regla de Laplace. ¿Y cuál es la regla de Laplace? La regla de Laplace se define como
La probabilidad de un suceso serían los casos favorables dividido los casos posibles o los casos totales. Cualquiera de las dos. ¿Ah? Sí. Siempre abajo va el total. Tiene que acordarse de eso. En el denominador siempre va el total, el todo. Y arriba va a ir solamente lo que me sirve, lo que debo considerar. Entonces, tío, pregunta relacionada con esto mismo. En este mismo experimento le puedo preguntar cuál es la probabilidad de que el primer elemento sea un número... puedo preguntar la probabilidad de que los dos resultados entre el primero y el segundo sean iguales. ¿En cuáles sean esos? Tengo aquí 1 con el 1, por ejemplo. El 3 con el 3. Entonces, la probabilidad de que sea igual el primer resultado y el segundo, ¿cuántos van a ser? 2 son los casos favorables de un total de 12 resultados posibles. Eso va a ser. Y esto, yo no le voy a pedir que lo pasen a decimal. Por eso le dije que sin calculadora la prueba esto se simplifica, porque lo único que se puede hacer me daría 1 partido 6. Eso es el resultado final. ¿Ah? En la guía las alternativas salían con fracción porque usted basta únicamente con que simplifique para poder resolver. De hecho, creo que con esto ya podemos revisar la guía algún ejercicio para profundizar en estos contenidos. Pero antes vuelvo a esto un poco y pregunto, aquí un par de probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que el primer número sea par? ¿Cuáles serían los casos favorables? Aquí el 1 con el 1, el 1 con el 2, ¿me sirven? No, porque el primero no es par. Acá, todo eso. Esto no, eso sí, eso no, eso sí. 18 serían los casos favorables, los que me sirven. De un total de 36, me daría un medio. Son justo la mitad. Exacto. Y de hecho, si te das cuenta, es justo la mitad, por lo tanto, un medio. Si es que tú lo quieres razonar así también. ¿Cuál es la probabilidad que sean iguales en el primero y en el segundo? Iguales. ¿Cuáles de estos son iguales? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, esto va a ser 6 de un total de 36. ¿Cuál es la probabilidad de que la suma, estas son preguntas que aparecían en la guía, la suma sea, por ejemplo, voy a decir 7? Y la probabilidad de que la suma sea igual a 4 también voy a consultar. De hecho, aquí me hubiese gustado ver con ustedes esto porque aquí se da algo bien interesante. Miren, ¿cuántos de ellos suman 7? El 1 con el 6, el 2 con el 5, 3 con el 4, 4 con el 3, 5 con el 2, 6 con 1. Fíjense que, ¿hay algún otro que sume 7? Fíjense que justo se dio una diagonal. ¿Ya? Esto es 6 partido 36. Y que la suma sea 4, ¿cuántos de ellos la suma es 4? 1 con el 3, 2 con el 2, 3 con el 1. ¿Eso me da cuánto? ¿Hay algún otro? Serían 3 de un total de 36. Fíjense que aquí se cumplió algo bien interesante, que las diagonales siempre suman lo mismo. Por ejemplo, esta diagonal, ¿cuánto va a sumar? 5. Esta diagonal, 6. Esta diagonal, 7. Esa diagonal, 8, 9, 10, 11 y el último 12. ¿Ya? Y yo puedo preguntarle incluso con esto, así como ustedes lo visualizan, ¿cuál es la suma que tiene más probabilidad de que suceda? 7. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, estas suman 7 y son los que tienen mayor cantidad de elementos, 6 de 36. De hecho, esto tiene todo un estudio profundo respecto de este tipo de preguntas, que es interesante abordar, pero que no nos da el tiempo para eso ahora y quizás más adelante pueda hacer. ¿Ya? Pero queda claro entonces cómo se va determinando esto de probabilidad, ¿verdad? Antes de pasar a unión e intersección, pasemos aquí a hablar de algunos ejercicios de la guía, que se resuelven rapidito, chicos, pero ya teniendo en claro estos conceptos que se mencionaron. Probabilidad, entonces,
de un suceso se define como casos favorables y abajo casos posibles o casos totales. Todo tiene relación con todas las posibilidades que existen, casos totales. En esta, en algunas no, no es necesario. En alternativa, la mayoría se puede sacar como leyenda. Sí, la mayoría. Por ejemplo, la primera dice, la probabilidad de obtener una pelotita blanca de una bolsa que contiene 3 blancas, 2 negras y 4 verdes. Bueno, yo le puedo preguntar, Chao, en total, ¿cuántas pelotitas hay? La probabilidad de que sea blanca va a ser, hay un total de 9. ¿Cuántas de ellas me sirven? 3 porque hay 3 blancas, serían los casos favorables, sería 3 partido 9. Si simplifica es 1 partido 3. En la prueba podría aparecer eso, 1 partido 3. No sé si le coloqué alguno con porcentaje, quizá hay 1, pero eso ya es la respuesta. Y 1 partido 3 me da 0,3333 que me da 33%. O bien un tercio. Recuerden que el porcentaje es un número que está entre el 0 y el 1, ¿verdad? O bien, si lo expreso como, perdón, la probabilidad de un número entre 0 y el 1, si lo expreso como porcentaje, entre el 0% y el 100%. Bueno, y si de 0 a 100, yo la tercera parte, ¿cuánto va a ser? 33,3 periódico. ¿Ya? Por lo tanto, alternativa B. La segunda, lo mismo. Dice 8 bolitas rojas, 4 negras. En total, ¿cuántas hay? La probabilidad de que no sea negra, un total son 12. ¿Y cuáles no son negras? 8, muy bien. Es importante que no se le escapen estos detalles. Dice no sacar una bola negra, me daría 8 de 12, que simplificado me quedaría 4 partido 6, bueno, o 2 partido 3 si es que simplifico al tiro por 4. ¿Ya? 2 partido 3, alternativa B. De eso, chicos, hay harto. De hecho, coloqué como 10 preguntas de selección múltiple en donde en general se resuelven así. ¿Ya? ¿Qué otra pregunta? A ver, al lanzar 3 dados, ¿cuántos resultados posibles se pueden obtener? Bueno, esto ya lo dijimos. Y si yo dijese 4 dados, ¿cómo se obtendría? 6 por 6 por 6 por 6. Y si yo eligiese 5 monedas, 2 por 2, 3, 4, 5, porque en cada una tengo 2 posibilidades. Y eso. ¿Ya? Por lo tanto, se resuelven, ahí no hay necesidad de hacer ningún desarrollo incluso. Aquí este ejercicio creo que está enredado porque decía español, inglés, muchos de ustedes no conocen la diferencia, creo que este incluso nos sirve el español. Pero acá dice, se extraen 2 cartas de un naipe. Dicen que esas son ases. ¿Cuáles son los ases? El 1. Imaginemos, solamente para efecto de este ejercicio, que las cartas van del 1 al 10. Por lo tanto, y son 4 pintas. Por lo tanto, cuando yo saco la primera carta, la carta 1, ¿cuántos ases son los que hay disponibles? ¿Ah? 4. Porque son 4 pintas. Cuando yo saco la primera, cuando yo tengo la baraja y tengo que sacar uno, ¿cuántos son los casos favorables que hay? 4 de un total de ¿cuánto? 40. Pero dice que luego saco una segunda carta. Bueno, para sacar la segunda carta ya, si esta me salió unas, entonces ya no me van a quedar 4. ¿Cuántas me van a quedar? 3 ases de un total de ¿cuántas cartas? 39. Bueno, como yo tengo, lo mismo que hablamos del principio multiplicativo, primero saqué una carta, después saqué otra, entonces voy a ir haciendo una acción después de la otra, tengo que multiplicar para saber la cantidad de casos totales, y esa multiplicación es la que deberían hacer ustedes. ¿Ya? Pero obviamente aquí, antes de multiplicar, les convendría simplificar. El 4 y el 40 se simplifican por 4, me daría 1 partido 10. El 3 y el 39 se simplifican por 3, me daría 1 partido 13. Resultado, 1 partido
130, alternativa B. ¿Ya? Yo les podría decir, de hecho, preguntas aparte de esto, relacionada con la misma. Les pregunto a ustedes, la probabilidad de, al lanzar 3 dados de forma consecutiva, obtener primero un número primo, luego un número divisor de 6 y luego un número un número 4. Ya, supongamos eso. Bueno, me dice aquí que primero tiene que ser un número primo. Entonces, en primer lugar, así como el principio multiplicativo lo determino con datos, también lo puedo ocupar con probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que primero sea un número primo? Son 6 casos totales en el primer dado. ¿Y cuántos de ellos son números primos? 3. Coloquemos aquí el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Los primos serían el 2, el 3 y el 5. Serían 3 casos favorables de un total de 6. Luego, en el segundo, ¿qué me piden que se obtenga? Un divisor de 6. ¿Cuántos de estos dividen al 6? El 1, el 2, el 3 y el 6. Serían 4 de 6. Y en tercer lugar, ¿qué me dicen que se debe cumplir? Un número 4. Bueno, hay solamente una opción de un total de 6. Bueno, principio multiplicativo. Primero se tiene que cumplir eso, luego se tiene que cumplir eso, luego se tiene que cumplir eso. Por lo tanto, esto me daría 3 por 4, 12, partido 216. ¿Ya? Porque 6 por 6, 36, por 6, 216. ¿Se puede simplificar? Sí. ¿Lo puedo simplificar aquí? También. Ahí usted tiene que ver qué es lo que es más cómodo, pero el resultado estaría bueno. Aquí es la misma idea. De hecho, a ver, bueno, volvemos al 5, ejercicio bien sencillito. Al lanzar un dado, ¿cuál es la probabilidad de que el número sea impar o múltiplo de 4? Lanzó un dado, resultado 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dice que sea impar o múltiplo de 4. Este es impar, este es impar, ese es impar o múltiplo de 4. ¿Cuáles de ellos son múltiplo de 4? El 4. ¿Cuántos serían los casos favorables entonces? 4 de 6. Ah, ya. Primero, 4 de 6 no aparece. ¿Por qué no aparece Constanza? ¿Por qué no aparece 4 de 6? Sería 2 de 3. Simplificado 2, 2 de 3. Bueno, la pregunta, ¿cuáles son los múltiplos, los divisores? Los múltiplos en la tabla. ¿Usted se sabe la tabla del 5? Sí. 5, 10, 15, 20, 25. Esos son los múltiplos. Los múltiplos se obtienen a multiplicar un número por todos los números naturales. Los múltiplos de 5, 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15 y así. Esos resultados son los múltiplos de 5. O la tabla del 5, si la quiere recordar de esa manera. Aquí, los múltiplos de 4, ¿cuáles serían? El 4, el 8, 12, 16 y así. ¿Cuántos múltiplos hay, de hecho? Infinitos. En cambio, los divisores son aquellos números que dividen al 4 de forma exacta. ¿Cuáles son los divisores de 4? El 1 lo divide. 4 dividido 1 me da 4. 4 dividido 2 me da 2. Y 4 dividido 4 me da 1. Por lo tanto, esos son los divisores de 4. ¿Ya? ¿Hay un número que pueda tener infinitos divisores? No. Porque, de hecho, el número, hay poquitos números que tienen la misma cantidad de divisores que el mismo número. ¿Ya? Algo que no voy a profundizar en eso porque no nos compete, pero importante que sepas simplemente que esos son los divisores. De hecho, ¿cuánto es la cantidad mínima de divisores que puede tener un número? ¿Ah? 1. ¿Qué sería el 1? ¿Cuántos divisores tiene el 1? 1, que es el 1, ¿cierto? Luego, si yo no cuento el 1, ¿cuánto es la cantidad mínima de divisores que puede tener un número? 2. Por ejemplo, todos los números tienen 2 divisores. Cualquier número que usted elija, un número n, se va a poder dividir por el mismo número y se va a poder dividir por 1.
¿Ya? De hecho, cuando tiene dos divisores se llaman números primos. Ahí tenemos el 2, el 3, el 5, el 7, etcétera. Y si tienen más de dos divisores, son números normales. ¿Ya? Otra cosita más, importante aquí a lo que sigue. La probabilidad de que un evento suceda es 0,25. ¿Cuál es la probabilidad de que no suceda? ¿Cuál sería? Muy bien. Sabemos que la probabilidad es un número que va del 0 al 1. Si la probabilidad de que un evento suceda, 0,25, yo lo puedo representar más o menos así, como la cuarta parte, si es que usted va del 0 a 1, 0,25 estaría por acá. ¿Cuál es la probabilidad de que no suceda? Va a ser todo el resto. Por lo tanto, usted se pregunta, 0,25, ¿cuánto le falta para llegar al 1? ¿Ah? 0,75 sería la respuesta. ¿Ya? Usted lo puede calcular de distintas maneras. De hecho, hay un concepto que me dice que si tengo la probabilidad de A, entonces la probabilidad de que no suceda A, ¿ya? Que no suceda A es igual a 1 menos la probabilidad de A. ¿Ya? Es decir, al 1 le resto esa probabilidad y me daría la probabilidad de que no suceda. Si yo le digo que la probabilidad de que suceda algo es un 20%, ¿cuál es la probabilidad de que no suceda? 80, y usted va buscando el complemento para llegar a 100, si es que está en porcentaje, o para llegar a 1 si está como decimal. Ya, el 7 podría verlo, pero primero el 8. Se lanzan 5 veces una moneda. ¿Qué probabilidad es que existe de que siempre salga cara? Primero, si lanzo 5 monedas, ¿cuántos resultados posibles tengo? Bueno, en la primera moneda, ¿cuántas opciones tengo? 2, en la segunda, 2, en la tercera, 2, 2 y 2. En total, 2, 4, 8, 16, 32. ¿Estamos claros por qué es 32, cierto? Porque voy lanzando una, después otra, se va multiplicando las posibilidades y me da 32. Y me dice que salga siempre cara. Entonces aquí ya necesito conocer el espacio muestral. Pero de hecho esta pregunta tiene un poquito de trampa porque que salga siempre cara sería cara, 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 cara. ¿Hay alguna otra opción distinta a esto que se pueda dar? La verdad es que no. Porque esta es la única combinación en donde todas son caras. El resto van a haber una cara y 4 sellos, o 4 caras y un sello, o sello completo. Pero aquí como me preguntan, siempre cara, bueno, ¿cuántos casos favorables tenemos? 1 de un total de 32. No necesito hacer el diagrama de árbol y encontrar los 32 elementos para ver cuáles son solamente cara, porque sé que al final va a haber una sola rama que me va a dar siempre cara y el resto me van a dar cosas más variadas. Y de hecho, ¿cuál es la probabilidad de que sean solamente sellos? Una de 32. Y si yo le preguntara la probabilidad de obtener 2 caras y 3 sellos, ya, bueno, ahí se complica un poquito. ¿Ah? Sí, podría determinar el espacio muestral, pero mejor que eso, nosotros cuando veamos técnicas de conteo, vamos a poder determinar eso de una manera más sencilla. Seguimos. Bueno, acá igual. De hecho, revisemos el 7 aplicando el principio multiplicativo que acabamos de explicar hace poco. Se dice que tiene dos urnas, la primera y la segunda. Dice que la primera tiene 6 bolitas verdes y 4 rojas, la segunda tiene 3 bolitas verdes y 7 rojas. Se extrae una bolita de cada una. Es decir, tengo que extraer una de acá y luego una de acá. ¿Cuál es la probabilidad de que ambas sean verdes? Primera acción, saco una de acá. ¿Cuál es la probabilidad de que sea verde? 6 de un total de ¿cuánto? 10. Hice esa acción. Después, ¿cuál es la probabilidad de que salga verde en la segunda? 3 de 10. Bueno, como yo no es que decida una u otra, sino que tengo que hacer ambas, lo mismo que el principio multiplicativo, elegí una de acá, siguiente acción, tengo que elegir una de acá, tengo que multiplicar estos resultados posibles, me daría 18 partido 100, alternativa D. A ver, de aquí voy a saltarme algunas porque creo que tampoco es necesario profundizar tanto en estos ejercicios que podrían resolver ustedes si lo analizan.
¿Cuál es la probabilidad de que salga A o U cuando eligen las vocales? Bueno, 2, de un total de ¿cuántos? 5. Entonces, el 10, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que 2 sean mujeres y un hombre? Si un matrimonio, Martín, si un matrimonio tiene 3 hijos, ¿cuántas situaciones distintas se podrían dar? 8. ¿Por qué 8? El primero tiene 2 opciones, hombre o mujer. Después el segundo, 2 hombre o mujer. Del tercero, hombre o mujer, 8 situaciones distintas. ¿Eso usted me dijo que la ofensa era como si fuera moneda? Sí, de hecho, si tienen 2 opciones, podrían ser hombre o mujer. O si son 3 monedas, podría ser cara y sello en cada una. Entonces, son el mismo problema, pero con nombres distintos. ¿Ya? El cálculo es el mismo. De hecho, dice, ¿cuál es la probabilidad de que 2 sean mujeres y un hombre? Lo mismo que yo les preguntase, ¿cuál es la probabilidad de que 2 sean cara y uno sea sello? Al lanzar 3 monedas. El problema es el mismo, pero cambia el enunciado. Entonces, yo les pregunto, 8 serían los casos totales, pero ¿cuántos serían los casos favorables? Es decir, ¿en cuántos de ellos hay 2 mujeres y un hombre? Sería mujer, mujer y hombre, un caso. Mujer, hombre, mujer. Hombre, mujer y mujer. No hay más casos que se podrían dar. Por lo tanto, serían 3 casos favorables de un total de 8. Esa es la respuesta a esa pregunta. ¿Ya? ¿Ah? La probabilidad de que un suceso ocurra es 0,275. ¿Cuál es la que no ocurra? Tengo que ver cuánto le falta para llegar a 1. ¿Cuánto le faltará para llegar a 1? ¿Cuál? 725. Listo. Las vocales, bueno, esto lo había mencionado, son 5 vocales, de que salga A o U serían 2 de un total de 5, por lo tanto, alternativa A. ¿Ya? De la palabra árboles, creo que vi un ejercicio como esto. ¿Cuál es la probabilidad de que salga consonante? ¿Cuáles son las consonantes, chillos? ¿Ah? Las que no son vocales, ya veamos. Aquí, las no consonantes serían el R, la B, la L, la S. Serían, ¿cuántos son los casos favorables? 4 de un total de ¿cuántas letras en total? 5, 6, 7, alternativa A. Al lanzar 2 dados, ¿cuál es la probabilidad de que sus números no sean iguales? 5 de 6. Bueno, ¿cómo yo sé eso? Lo podrían haber visto acá. Aquí igual algunas cositas cuando usted ya entiende. ¿En cuáles de estos no son iguales? Fíjense, que no sean iguales. Acá no son iguales. Podría yo empezar a destacar todos. Por ejemplo, acá no son iguales, acá tampoco, acá tampoco, acá tampoco, acá tampoco, acá tampoco. Podría ser eso, o más fácil es decir que ¿cuántos de ellos son iguales? Tengo 6 que son iguales, por lo tanto los que no son iguales, ¿cuántos van a ser? El resto que son 30. Por lo tanto, ese problema me dan, ¿cuál es la probabilidad de que sus números no sean iguales? Bueno, serían 30 de 36. ¿Por qué? Porque sé que los que son iguales son 6, por lo tanto los que no son iguales van a ser todo el resto, es decir, 30. Ya, dígame si me detengo porque la idea es que avancemos igual, chiquillos. La 15, la 16, no creo que haga falta. Dice aquí la probabilidad de extraer una bolita roja es de 1/3, de sacar una que no sea roja, 2/3, obviamente. Lo que le falta para llegar a 1, si tengo 1/3, me faltan 2/3. De la palabra hermanito se saca una tarjeta al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que esté escrita una vocal? A ver, se deposita una caja de tarjeta del mismo tipo con las letras de la palabra hermanitos. ¿Ya? Luego saca de la caja una tarjeta al azar. La probabilidad de que en esta esté escrita una vocal es. ¿Ah? Una vocal, una. Tiene 1, 2, 3, 4. Sería 4 de un total de 10, 2 de 5.
¿Ya? Aquí, gráfico, no recuerdo si añadí gráfico, pero igual puede representarle los datos de otra manera, pero consiste en lo mismo. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que sea ave? ¿Cuántas aves hay? 80 partido 240. 80 de un total de ¿cuántos animales? Los animales serían 80 más 100 más 60, por lo tanto va a ser 80 de 240. Y que si eso yo lo simplifico, ¿cuánto me da? Puedo borrar los ceros, me da 8 partido 24, y eso se puede simplificar por 8, me da 1 partido 3, alternativa D. Ya, y para el 20, aquí ya pasamos a otra cosita que tiene que ver con esto. ¿Ya? Creo que, a ver, chiquillos, en estos ejercicios de probabilidad, yo creo que ya estamos claros, ¿cierto? Para poder avanzar a lo que es la unión e intersección. ¿Será necesario que termine de hacer esto? No. ¿Cuál? Ustedes si quieren mencionen. 24. A ver, se lanzan dos dados. ¿Cuál tiene probabilidad de ocurrir de un sexto? Que en ambos salga par. Cuando yo lanzo dos dados, ¿cuántos casos son? 36, ¿cierto? Que en ambos salga par. Bueno, puede ser el 2 con el 2, 2 con el 4 o 2 con el 6, ¿cierto? Puede ser 4 con el 2, 4 con el 4, 4 con el 6, 6 con el 2, 6 con el 4 y 6 con el 6. ¿Cuántos hay? 9 de 36, lo que simplificado me da 1 partido 4. Por lo tanto, ¿esto me da probabilidad de un sexto? No. Que el primer número sea un 4, ¿cuáles serían los casos favorables? 4 con el 1, 4 con el 2, 4 con el 3, 4 con el 4, 4 con el 5, 4 con el 6. ¿Cuántos casos favorables me dio? 6 de un total de 36. ¿Se puede simplificar? Me da 1 partido 6. ¿Se cumple? Sí. Que salgan números iguales. ¿Cuáles son los casos favorables? 1, 1, 2, 2, 3, 3. Hay 6 de 36. Por lo tanto, igual que el anterior, me va a dar un sexto. ¿Ya? Ya. A ver, de aquí, no, déjenme ver si es que puede escaparse algo respecto de probabilidades. Creo que no. El 23 no va a meter uno en la boca como llega. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 3 sellos y 3 caras? No, de hecho, estos chiquillos, este es un ejercicio típico para lo que viene ahora con técnica de conteo, donde ustedes te diste cuenta que es un ejercicio largo. 3 puede salir cara, 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 sello, 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 y todas las combinaciones posibles. Bueno, con técnica de conteo, esto simplemente se traduce a que ¿cuántos elementos hay? 6. Y de esos 6 hay uno que se repite 3 veces y otro que se repite 3 veces. Entonces viene como 6 factorial y la cantidad de veces que se repite cada uno se va dividiendo abajo. Y bueno, no hemos definido un factorial, pero quiero que sepan que factorial es multiplicar ese número con todos sus antecesores. 6 factorial va a ser 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. 3 factorial, ¿cuánto es? 3 por 2 por 1, 3 factorial, 3 por 2 por 1. Y antes de multiplicar, incluso yo puedo simplificar. Eso con eso, eso con eso, eso con eso. Y de hecho, ¿cuánto es 3 por 2? Se puede simplificar con el de arriba, me quedaría 5 por 4, 20. 20 serían los resultados posibles. De un total de ¿cuántos? Si yo lanzo 6 monedas, ¿cuántos resultados me dan? 2, 4, 8, 16, 32, 64. Serían los resultados posibles. ¿Ya? Creo que hay alguien que lo hizo, no me acuerdo quién, pero bien igual. Bien. No era necesario, pero bien. Si yo simplifico por 4, me da 5 partido 16. Y esa era la alternativa C. Ya, chiquillos. Ya, no me voy a detener más en eso porque creo que no nos falta nada relacionado con esto. Quizás la probabilidad de la suma de probabilidades. De hecho, hay uno aquí que no resolví por lo mismo, que tiene que ver con suma, el 20. Cuando a mí me piden sumar probabilidades, aquí me dice... De hecho, esto ni siquiera necesitan aprenderse la definición de suma de probabilidad. Dice, ¿cuáles serían los casos favorables? Dice que quiero comprar un vehículo, este sea una camioneta de cualquier color, es decir, puede ser camioneta blanca y camioneta roja, ¿verdad? O
cualquier vehículo blanco, la camioneta ya la consideré, y tengo autos que pueden ser blancos, por lo tanto, esos serían los casos favorables. ¿Cuántos me suma todo eso? 24 de un total de ¿cuántos vehículos que hay disponibles? 29, esa es la probabilidad. ¿Ya? Yo lo podría definir como la probabilidad de lo primero más la segunda menos la intersección, porque este 6 lo estoy contando dos veces, pero no hace falta. Ya, pasemos a esto, chiquillos. Unión e intersección. Voy a explicar el primero. De hecho, la prueba creo que está el mismo problema, pero con distintos números. ¿Ya? Pero porque no se dio el tiempo como para profundizar, por lo tanto no le voy a preguntar algo tan complejo relacionado con esto. Usted tiene que saber que cuando yo digo, no sé, en el curso los puedo separar en dos grupos. Personas que pertenecen al taller de fútbol, por ejemplo, personas que pertenecen al taller de teatro. ¿Ya? Entonces yo puedo hacer la separación, pero y si yo lo represento en un diagrama, tendría que tener aquí la representación mediante dos círculos que se utilizan normalmente. Pero aquí hay un aspecto que tenemos que tener claro, sí. Cuando yo digo que algunos pertenecen al taller de teatro y otros al taller de fútbol, ¿hay alguna estudiante que pueda pertenecer a ambos? Sí. ¿Estoy seguro de eso? Bueno, si es así, entonces significa que los que están en teatro y los que están en fútbol, entonces podrían compartir algunos socios, ya podríamos decirlo así. Estudiantes que estén en común en ambos talleres. Eso se va representando así. Yo les podría decir visualmente, ¿cuál serían aquellos que pertenecen en teatro y fútbol? Bueno, los que se representarían acá. ¿Ya? ¿Qué significa esa pequeña sección? Aquellos que están en ambos talleres. Si yo les destaco únicamente la parte de acá, ¿a qué tipo de persona me estaría refiriendo si solamente selecciono eso? ¿Ah? Ahí yo me estaría refiriendo a aquellos que únicamente están en fútbol. ¿Ya? Y si yo destaco junto con todo esto, bueno, ¿qué sería eso? Los que están en fútbol. ¿Ya? No me importa si están en otro. Eso sería los que están en fútbol. Si yo destaco aquí todo esto, sería qué tipo de personas, los que están en teatro, y si yo destacase únicamente esta parte, los que están únicamente en teatro. ¿Ya? Y si yo destaco todo esto, bueno, eso es la unión. Esto sería aquellos que están en teatro o bien fútbol. Se dice O porque puede ser este o puede ser el otro. En cambio, si dice teatro y fútbol, cuando dice I significa que tiene que estar en uno y en el otro, entonces será solamente esta pequeña sección que está en el interior. Cuando usted ven la letra I, implica que se tienen que cumplir dos condiciones, teatro y fútbol. Eso se relaciona con la intersección. En cambio, cuando usted ve la letra O, y de hecho va a ver la letra O, ¿qué tiene que relacionarse esto? Con uno o con el otro. Sería la unión. ¿Ya? Incluso les podría preguntar a ustedes, ¿qué serían estas personas? Los que están afuera, ¿cómo los podría llamar yo? Los que no están en el taller de teatro ni tampoco de fútbol. ¿Ya? Entonces, la idea es que usted tiene que poder representar en un diagrama de Venn alguna situación como la que está aquí. Para eso, leamos lo que aparece aquí. Dice, en un viaje organizado por Europa para 120 personas, 48 de los que van saben hablar inglés. 36 saben hablar francés y 12 de ellos hablan los dos idiomas. Por lo tanto, ¿qué situaciones tenemos? Tenemos gente que hable los dos idiomas, ¿cierto? Por lo tanto, ¿hay intersección? ¿Hay elemento en común? Sí, esto sería gente que habla inglés. Y luego tenemos a gente que habla
francés. La pregunta es, ¿o cómo se empieza aquí? Como sugerencia, se comienza siempre, esto recuérdenlo chicos, anótenlo si quieren, se comienza siempre por la intersección. Siempre por la intersección. Aquí, la intersección, ¿qué significa? Que hablan ambos idiomas. ¿Cuántas personas hablan ambos idiomas según este problema? 12. ¿Dónde estaría representado ese número? Aquí en el centro. ¿Qué sería ese 12? Aquellos que hablan inglés y que también hablan francés. De hecho, creo que hay memes como de estas cosas también, que cuando dicen tonto, inteligente, tonto, he visto ahí. Ya. Una vez que usted colocó la intersección, continúa completando el esquema. Ahora yo les pregunto, en total, ¿cuántas personas hablan inglés? 48. Pero aquí ya tengo 12 que los tengo contados como ambos. Por lo tanto, ¿qué número debería ir acá? 36. ¿Por qué? Porque si yo ahora observo todo eso, me doy cuenta que ¿cuántas personas hablan inglés? En total. En inglés, ¿cuántas personas hablan en inglés en total? 48, 36 que hablan únicamente inglés, más otros 12 que hablan inglés con francés, en total son 48 personas que hablan inglés. ¿Ya? ¿Cuántas personas o qué número tendría que ir aquí en el lado de los franceses? ¿Ah? Dice aquí que 36 saben hablar francés, pero ya tengo a 12 contados. Por lo tanto, aquí serían 24. Eso sería. ¿Ya? Y de hecho, si usted suma, acá incluso le falta personas. ¿Qué representarán esa cantidad de personas que no están aquí representadas? Porque si yo sumo 36 más 12 me da 48, más 24, 50, 68, 72. Bueno, pero son ¿cuántas personas? 120. ¿Qué pasa con el resto? ¿Qué significará o cómo yo puedo interpretar al resto de personas? Espejo. ¿Cómo yo interpreto al resto de personas si sé que inglés hablan 36, francés 24, 12 hablan ambos idiomas? Bueno, no me da 120. ¿Qué pasará con el resto de personas? ¿Qué significa? No hablan inglés, no hablan francés, es decir, puede que hablen otro idioma o puede que no hablen ningún idioma que sean, no sé, bebés. ¿Ya? ¿Ya? La pregunta es, ¿cuántos son de esos? Si esto yo lo sumo son 72, por lo tanto, ¿cuánto corresponderían a aquellos que no hablan ninguno de estos dos idiomas? 20, 28, 30, 48 personas, que las tendría que ubicar en estos espacios que están afuera de esto. Y a partir de ahí, si usted hace este diagrama, entonces puede responder cualquier pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que hable alguno de los dos idiomas? Es decir, inglés o francés, 36, 12, porque hablar los dos significa también hablar alguno de los dos. Más 24, eso me da 72. ¿De un total de cuántas personas? 120. ¿Cuál es la probabilidad de que no hable inglés? ¿Cuántas personas no hablan inglés? Muy bien, tendría que considerar aquellos que no hablan inglés, pero también aquellos que solamente hablan francés. ¿Cuánto será? ¿Cuánto me da eso? 4, 5, 6, 68, 72 de 120 también. La tercera pregunta, ¿cuál es la probabilidad que solo hable francés? Únicamente francés. Muy bien. Y les puedo hacer otra pregunta acá relacionada con esto mismo. ¿Cuál es la probabilidad de que solo hable inglés? Bueno, 36 de 120 el total. Hagamos otras preguntas más. ¿Cuál es la probabilidad de que hable dos idiomas? 12 de 120. Otra pregunta,
¿cuál es la probabilidad de que hable solamente inglés? ¿Cuántos solamente hablan inglés? 36 de 120. De hecho, es la misma anterior. Bueno, francés. Que solamente hable francés, ¿cuánto será? 24, bueno, se entiende, ¿cierto? Bueno, y así, con un diagrama como esto, se pueden preguntar hartas cosas que visualmente usted va a observar. Pero aquí lo importante, para usted representarlo, ¿qué es lo que es? Se comienza siempre por la intersección, ¿ya? Es decir, si yo le planteo una situación, siempre comienza por la intersección. Vamos a hacer el último de esto. Solamente plantearlo, no responderlo para ver que queden claros. Y si quedan claros con esto, yo creo que estamos listos, porque la prueba no se pregunta mucho más allá, más que usted sepa construir este diagrama y luego interpretar los valores, ¿ya? Si yo les digo, en un curso de 30 alumnos, todos deben participar, todos deben elegir, voy a colocar, nos vemos, un taller como mínimo de un total de 2. Coma, coloquemos aquí 20 estudiantes eligieron ajedrez. ¿Y qué otro taller tenemos acá? Y coloquemos teatro, para molestar al profe Miguel. 12 estudiantes eligieron teatro. Bien, veamos, chillos. Realicemos un diagrama con esta situación. Primero, ¿cuántos alumnos son? 30 alumnos. La pregunta es, tengo el taller de ajedrez, tengo el taller de teatro. ¿Existe la posibilidad de que hayan estudiantes en ambos talleres? Bueno, eso en realidad deberíamos comprobarlo, pero podemos hacerlo ahí y después ver si es que se da o no. Para empezar, dice que todos tienen que elegir un taller. ¿Cómo yo determino la intersección? ¿Cómo yo determino aquellos que están en ambos talleres? Me dice, 20 eligieron ajedrez, 20 ajedrez, 12 eligieron teatro. Si yo sumo eso, ¿cuánto me da? Me pasé. ¿Qué significará? ¿Me pasé por cuánto, de hecho? Por 2. ¿Qué se representará ese 2? Muy bien, eso significa que hay 2 estudiantes que lo estoy contando 2 veces. Por ende, esos serían aquellos estudiantes que están en ambos talleres, que serían un total de 2. ¿Ya? Y si en ajedrez son 20, por lo tanto, ¿cuántos estarían solamente en ajedrez? ¿Y cuántos estarían únicamente en teatro? 10. Y si ustedes se dan cuenta, 18 que están en ajedrez, más 10 que están en teatro, más 2 que están en ambos, me da un total de 30. Y aquí, ¿hay alguno que no esté en ninguno? No. ¿Por qué razón? Porque me dice que hay todos deben elegir un taller. ¿Ya? Entonces yo le digo, ¿cuál es la probabilidad de que esté en ajedrez? No. 20, porque los que están aquí también están en ajedrez. 20 de 30 o 2 tercios. ¿Cuál es la probabilidad de que estén en teatro? 12 de 30. ¿Cuál es la probabilidad de que estén en ambos? 2 de 30. ¿Cuál es la probabilidad de que estén en uno solo de los talleres? 28. Acá, por ejemplo, estos están en un solo taller, que sería solamente teatro. ¿Cuántos son? 10. Aquí están en un solo taller, que sería solamente ajedrez, serían 18, me dan 28 de un total de 30. ¿Ya? Y preguntas como esas son las que ustedes necesitan. ¿Ya? No, solamente recuerda esto. Siempre ubicas primero la intersección y luego vas completando con lo que falte en los siguientes círculos. ¿Ya? Bien, chiquillos. ¿Queda un poquito más claro? Sí, ¿cierto? Ya, déjeme terminar esto. Termino esta grabación